El ahijado de la muerte. La vida no es justa muchas de las veces. Por más que uno quiera echarle ganas, las letras nomás no te entran cuando tienes días sin comer. Yo veía a mi jefecita sufriendo por conseguirnos, aunque fuera un poco de tortillas con salsa y sal, de menos para no morirnos de hambre, y eso me calaba hondo en el alma. Ese hombre que se decía mi padre nos abandonó cuando yo era muy chico. Fue mi madre la que se hizo cargo de mantenernos, de darnos ánimos y esperanza, pero sinceramente ya estaba harto de esa maldita miseria. Mi nombre es Jorge Reyes. Recuerdo que ni bien cumplí los 12 años, decidí que ya estaba bueno de andar pidiendo frías a la gente, de andar mendigando o buscando de plano en la basura qué comer, como los perros del mercado. Eso era indignante y me fui arrimando a los mañosos, no a los vagos sin oficio ni beneficios. Cualquier tarugo huevón puede ser ratero, decía don Cipriano, quien se convirtió en mi patrón en poco tiempo. Como era un escuincle, me encargaron los mandados, ir por cigarros, cervezas, comida. Cosas así. Con eso llevaba unos pesos a la casa y de menos ya comíamos medianamente decente. Pero yo quería más. Sentía que me merecía mucho más. Lamentablemente, había un largo trecho por escalar. Hasta que una tarde en mi cumpleaños 16, el mismo don Cipriano en persona me regaló un dije de la Santa Muerte de plata pura con su cadena. No entendí de qué iba la cosa, pero el viejón me explicó todo acerca de la niña blanca, y llegando a la casa, la lavé con agua bendita como dijo, y le dediqué oraciones. Le pedí protección y éxito. A cambio yo la tendría como una reina, y las cosas a partir de ese momento cambiaron radicalmente. Don Cipriano había entrado a una fonda a comer, y sus hombres estaban pajareando por otro lado, sin darse cuenta que el capo estaba en riesgo. Un vago de esos que inhalan solventes se acercó peligrosamente a la mesa del viejo, quien muy tarde reaccionó sin percatarse que yo le había tomado el arma para despacharme al vago de 3 plomazos. Evidentemente le habían pagado para madrugar al jefe mafioso. Este reprendió a sus hombres y se ajustició a quien le pagó albagales. Felicitándome por mi rápida reacción, pasé de ser mandadero al asistente del mero jefe. Ahora viajaba en camioneta. Llevaba los asuntos importantes del jefe hasta su destino, siempre acompañado de mi madrina, la Santa Muerte. Comencé a ganar grandes cantidades de dinero y lo primero fue arreglarle su casita a mi madre. Allí coloqué una capilla y conseguí una figura de cerámica enorme de la Santa. Allí le dejaba ofrendas, licores, cigarros, y de vez en cuando le echábamos billetes para hacerle sus fiestas. Mi madre no veía con buenos ojos ese repentino culto tan devoto de mi parte. Ella siempre había sido católica y muy tradicional, pero a fin de cuentas me dejó hacerlo, dándome carta abierta para hablar de ello en el momento que decidiera hacerlo. Las palabras de mi madre me parecieron de lo más natural, cosas de señoras, pensé, además de que nos estaba yendo de maravilla, hasta que algo pasó. Siendo bien honestos, el grupo de mi jefe era un nido de víboras. Pululaba la envidia, los celos, la traición y otras cosas entre los hombres. Y le llegó la noticia a mi patrón de que su jefe de limpiadores, es decir, sus sicarios, había sido emboscado de camino a un importante encargo que le habían encomendado. Eso tenía toda la pinta de traición, y a pesar de que rodaron cabezas, las cosas siguieron pasando. Tiro por viaje se le caían los embarques al jefe, y llegó el momento en que ofreció 1.000.000 por cabeza de quien resultara responsable de sus constantes fracasos. Todos estábamos en la mira. Le pedí mucho a mi santa que me cuidara de todo peligro, e inicialmente así pasaba, de emboscadas, retenes, inspecciones, rondines. De todo peligro me libraba la niña, y yo le llevaba ofrendas. Sin embargo, notaba la cara de preocupación de mi mamá cada vez que hacía esas cosas. Dicen que puedes engañar al diablo si quieres,
pero nunca a una madre. Ellas tienen ese extraño sexto sentido y conocen en secreto las movidas en las que sus hijos andan. Conforme fui avanzando y escalando, me di cuenta de muchas cosas. Especialmente de que mi santa ya no me respondía como antes, a pesar de llevarle ostentosas ofrendas, de hacerle su fiesta, simplemente parecía que me había abandonado. Fue cuando lo malo se volvió mucho peor. Pascual, el sobrino de don Cipriano, tenía mucha influencia en el grupo y sabía que muchos le seguían. Pero quienes éramos fieles a don Cipriano, simplemente nos hacíamos aparte. Había algo muy turbio en torno a ese muchacho. No solo era sanguinario, cruel e inhumano, parecía gozarlo de verdad, pero como dije, algo malo traía entre manos, pues mucha gente de confianza del viejón fue desapareciendo. Ustedes me comprenden, algunos aparecían acribillados a los días, pero otros aparecían mucho peor y algunos jamás se les volvió a ver, lo que llevó a todos a desconfiar totalmente de Pascual y evitar a toda costa estar cerca de él. Era vengativo, rencoroso y malvado, no como el resto, de verdad era un maldito. Lo mismo le daba despacharse a una mujer embarazada o un anciano, y eso no lo aprobaba don Cipriano, quien recibía un sermón de parte del sobrino, dándole a entender que los tiempos cambiaron y que la piedad y la misericordia eran para los débiles. La gota que derramó el vaso fue que en una ocasión Remigio, el padre de Pascual, un día le dio una orden en frente de sus hombres. Como se imaginarán, don Remigio apareció 5 días después con visibles lesiones por todo su cuerpo y 6 tiros, siendo el último en la cabeza. Quien hizo eso se tomó su tiempo. Don Cipriano estaba inconsolable, molesto, al grado de salir él mismo con sus pistoleros para buscar al asesino de su hermano. Sin embargo, se topó con Pascual fuera de su casa, quien lo miró con desprecio y en señal clara de amenaza. El tiro estaba echado. La muerte de Remigio tenía todas las señas de haber sido la mano de Pascual, su propio hijo, quien le dio muerte. Esa semana vinieron familiares de don Cipriano y don Remigio para despedir a este último. Nadie decía absolutamente nada, pero en silencio sabían que Pascual era responsable de la muerte de su padre. Pero ese no era el momento ni el lugar para el desquite. Los familiares del capo esperarían pacientemente un descuido, un mal paso de parte de ese malparido de Pascual para acabar con él, así como este acabó con la vida e ilusiones de tantos inocentes. Todos conocían su mala fama de despiadado y sin escrúpulos ni honor, aunque se desvivía por hablar de ello como si fuera perfecto, el molde de algo grandioso. Se sentía intocable y eso es lo que lo hacía extremadamente peligroso, y ahora habían comprobado que tenían razón. Él no se tocaría el corazón para herir a don Cipriano o a su propia madre, y ese era un riesgo que no podían correr. Al día siguiente hubo una comida en la finca de la familia. Fue entonces que Gaspar, uno de los hombres de Pascual, llegó a pedir ayuda desesperadamente. Llevaba en brazos a un niño no mayor de 5 años. Estaba cosido a tiros. El chico se negaba a creer que su pequeño tenía horas de haber muerto. Llegó caminando desde Autlán. Era una distancia demasiado larga para haber hecho eso. Pero al venirse contando por veredas, no era tanto. Sin embargo, el severo estado de shock, la caminata y el cansancio no le permitían darse cuenta de la cruel verdad. Finalmente cayó desmayado. La esposa de don Cipriano y la viuda de don Remigio se encargaron de Gaspar. Ellas le hicieron entrar en razón acerca de la muerte de su hijo. La familia se hizo cargo del sepelio y don Cipriano, varios de sus familiares y algunos de sus más leales hombres, nos encerramos a escuchar la historia de Gaspar. Era el cumpleaños del niño, por lo que se le hizo fácil desatender sus labores un par de horas. Pidiendo apoyo a su compañero para encargarse del radio para su mala suerte, ese día Pascual necesitaba algo de ese punto y al no verlos en su puesto, les llamó. Cuando el compañero dijo dónde estaba Gaspar, Pascual pidió la ubicación.
trayendo el muy traidor y cobarde una caja de regalo, de la que sacó su arma y sin piedad ultimó al hijito de Gaspar, como si de cualquier rival se tratase, diciendo además sin la menor muestra de humanidad: es para que aprendas a obedecer al amo, ahora ya no tienes motivos para faltar a tu deber, pero estás despedido. Que te sirva de lección, conmigo no se juega, perros mugrosos, nunca se les olvide. Yo simplemente apretaba mi santita aguantándome la rabia, el coraje, las ganas de salir a buscar a ese desgraciado y volarle la cabeza. Todos los familiares y pistoleros estaban indignados, furiosos, y no era para menos. Todos eran padres, todos trabajaban para sacar adelante a su familia, pero había formas, y Pascual se convirtió ese día en el enemigo público número uno para todos, especialmente de la familia. De su propia familia, quienes comenzaron a planear la manera de darle caza a ese desalmado, pero de forma inteligente, sin prisas, y Gaspar mismo se ofreció a apoyarles con eso. Don Cipriano, al terminar la reunión, nos pidió andar con cuidado y nunca andar solos, pero Pascual tenía ya sus propios planes. Queriendo meter miedo en los fieles seguidores de don Cipriano, fueron a agredir, asustar y amenazar a nuestras familias. Cuando llegué y vi a mi madre con moretones en su carita, sus brazos, al igual que a mis hermanos menores, y mi capillita saqueada y destruida, decidí poner a salvo a mi familia antes que otra cosa. Mi madre me despidió con un beso en la frente y colocó algo en mi bolsillo que por las prisas no pude ver qué era. El tiempo corría, el calor del momento me había nublado la razón. Me fui al Grullo para abastecerme de equipo. Además, de camino visité las Pintas. Fui a ver a la santa hasta su templo, muy conocido en Jalisco. Allí le prometí honrarla y rehacerle su capilla, si me sacaba con bien de eso y cuidaba a mi familia. Así me fui bien armado, con mi manda en la mente, listo para lo que fuera. Pero ni bien llegamos a Lázaro Cárdenas, nos interceptaron y nos bajaron con lujo de violencia de las camionetas. Esos encapuchados nos trataron peor que perros y a punta de patadas nos iban tundiendo mientras se carcajeaban. Esas risas se nos hicieron demasiado conocidas y teníamos razón. La gente de Pascual nos había dado el levantón. Pensábamos que teníamos serios problemas, pero la verdad era que estábamos mucho peor. Cuando nos quitaron las vendas de los ojos, vi que estábamos en una especie de fábrica abandonada. Pascual estaba sentado frente a nosotros con una cara irónica y burlona. Sabía que se divertiría mucho con nosotros de una u otra forma. Sin embargo, reparó en algo que llamó maliciosamente su atención. Mi colgante de la santa lo miró divertido y, soltando una carcajada, lo arrancó de un tirón de mi cuello, tirándolo a la alcantarilla, mostrándome fanfarrón una medalla de oro del mismísimo diablo. Este es el mero patrón. Solo debes complacerlo para que te dé todo lo que quieras, no como esa cosa ridícula que traías. Pero cuando arrancó la cadena, vi sangre salpicarle antes que la arrojara al drenaje y un ardor que laceraba mi piel, haciéndome bastante daño, pues la cadena me había cortado. El tipo comenzó a alardear, amenazándonos con hacernos picadillo si no nos uníamos a su grupo y abandonábamos al viejo Cipriano. Nadie quería morir esa tarde, eso se los puedo apostar. Sin embargo, quienes nos rehusamos firmamos inevitablemente nuestra sentencia de muerte, una vez que los traidores, que fueron la mayoría, juraron su lealtad a Pascual. Ellos serían los encargados de darnos fin. Mi última voluntad fue lo que hasta el día de hoy considero que nos salvó. Pedí ver lo que mi madre había colocado en mi bolsillo. Solamente era una pequeña notita donde mi madre me decía: haz lo que creas correcto. Inconscientemente pedí perdón y elevé mis plegarias al cielo, pidiendo a la santa y a Dios su ayuda. Prometí que si me sacaban de eso, dejaría esta vida, me largaría tan lejos que nadie podría encontrarnos. Dos de mis compañeros no tuvieron suerte.
Pero cuando nuestro turno llegó, una ráfaga de gran calibre sonó afuera. No era otro que don Cipriano con toda su familia y su gente al verse traicionado. Pascual intentó huir, pero afuera no se la pondrían nada fácil. Todos sabían perfectamente lo que había hecho con su padre. No se la iban a perdonar así nomás. Al verse copado, Pascual exigió a sus hombres que demostraran su lealtad, pero las personas afuera eran demasiadas, no tardaron en caer. Mientras nosotros aprovechamos para ocultarnos, arrastrándonos como gusanos, nos metimos entre la maquinaria que había en ese lugar donde no pudieran alcanzarnos los tiros. Comencé a rezar como loco hasta que mis plegarias fueron escuchadas. Una nueva ráfaga acabó con el resto de hombres de Pascual, quien a pesar de llevar todas las de perder, pues nosotros nos habíamos escondido lejos de su alcance, estaba solo y con municiones limitadas. Su estúpido orgullo lo incitó a pelear. No era valor, simplemente un capricho. Estaba acostumbrado a ser fanfarrón y a siempre salirse con la suya. Pero no contaba con que sus familiares no estaban jugando, y mucho menos tenían intenciones de escuchar insolencias ni ganas de negociar. Sea como sea, Pascual sí que vendó cara su miserable vida. Sin embargo, poco le duró el gusto de alardear, pues una lluvia de fuego y plomo lo hicieron pedazos apenas había asomado la nariz afuera. El tiroteo tardó algo de tiempo en parar. Odiaban tanto a Pascual que más valía cerciorarse de que estuviera bien muerto. Luego el buen Gaspar entró custodiando a don Cipriano y comenzaron a buscarnos. Por un pelito nos salvamos. Esa medalla era muy valiosa para mí. En primer lugar, era regalo de mi patrón, don Cipriano. Y en segundo lugar, al parecer, al sangrar, ella lo vio como un sacrificio. Y las cosas se compusieron, pudiendo así salvar la vida. Al desatarme las manos, lo primero que hice fue meter la mano en la coladera y afortunadamente no había caído en el agua, sino que se había atorado en la rejilla. Llámenle suerte. Yo creo que fue un milagro. Una vez a salvo, como prometí, me desentendí de esta vida y nos fuimos del país a un lugar más tranquilo, pero hasta allá le hice su capilla, tal como prometí. Y me hice cargo de mi familia y de ayudar a gente desafortunada, tal como le prometí. Por eso es que me hice ahijado de la Santa Muerte y le tengo tanta fe, pues no solo me sacó de la pobreza, de la mala vida, y me salvó muchas veces, también me demostró que no todo aquel que cree en ella necesita ser malo. Los buenos siempre seremos más. Gracias.